Tocancipá, un territorio del Cabildo. El 21 de septiembre del año 1593 empezaría la historia de lo que se conoce hoy como Tocancipá, lugar fundado, según relata don Germán Chautá, historiador y uno de los personajes más oriundos del municipio. Dice que a partir de la llegada de su prócer más ilustre a estas tierras, el señor Miguel de Ibarra, hombre de origen español, quien llegó al pueblo cuando éste se encontraba ubicado hacia la parte más baja y pantanosa. Según indica don Germán, 21 cabulladas al norte de la posición actual, equivalentes a 1100 metros aproximadamente, coincidiendo de forma casual con el territorio donde se encontraban ubicados los indígenas por aquel entonces, y hasta la llegada del oidor y fundador, quien posteriormente los despojaría del lugar donde habitaban, como señala don Francisco Rodríguez, personaje nativo de Tocancipá. Por su parte, el oidor también consideró que el municipio debía estar ubicado en la parte más alta, como la única forma de prevenir posibles inundaciones, siendo hoy en día el lugar donde se encuentra el casco urbano. Todo comenzó aquel 21 de septiembre de 1593. No era un día cualquiera, pues tenía una razón muy especial que haría de este día un hecho para el recuerdo. Recuerdo de aquellas voces que a pesar del paso de los siglos siguen ahí. Cuando hablo de la fecha me refiero a la simbología que hay detrás, pues era el inicio de una nueva etapa, el comienzo de un equinoccio de verano, como señala Catalina González Tinjacá, quien es descendiente de la etnia muisca y un testigo vivo de lo que generación por generación ha hecho parte de sus enseñanzas que aún no desaparecen, pues entre sus venas corre la sangre indígena, sangre de sus antecesores, hombres y mujeres que trabajaron la tierra y alimentaron generaciones de lo que es Tocancipá, denominado el Valle de las Alegrías del Zipa, un municipio al cual los muiscas en el pasado le dieron mucho, tanto que se considera territorio indígena. Lo digo porque Miguel de Ibarra fundó el casco urbano actual, pero antes de su llegada los muiscas ya se encontraban ahí, por lo que se entendería como un territorio puramente indígena, al ser ellos quienes lo habitaban desde un principio y del cual fueron despojados sin derecho a nada. Derecho que se ganaron a pulso, sin quitarle nada a nadie, por el contrario, brindando su hospitalidad al nuevo huésped. Entre sus manos traía el interés de la riqueza por aquella tierra que bendita se conociera como Madre Tierra. Para el muisca, la dueña de todo, el fruto y la vida, vida de aquel que todas las mañanas se levanta muy temprano a agradecerle, rindiendo un homenaje por la siembra y la cosecha. En el siglo XVI se produjo la llegada del primer visitante, aquel hombre blanco europeo, el español Miguel de Ibarra, el fundador del municipio, quien no solo quiso instaurar su marca por estas tierras, sino explotar la riqueza que en ellas se encontraba. Todo ello daría como resultado el despojo del nativo, de aquel que cultivaba la madre tierra y que tuvo que verse despojado desde aquel entonces de todo aquello que le perteneciera. Pues fue así como empezó el duro trasegar del muisca tocancipeño, que veía cómo pasaba el tiempo y llegaba un nuevo conquistador de aquello que alguna vez fue propio. El tiempo seguiría su curso como es habitual. Pasarían varios siglos desde aquel momento en el que fueron despojados de sus tierras, para llegar a 1863, año en el que, según comenta Segundo Balcero, su tatarabuelo, también llamado Segundo, será el progenitor de 4 hijos, su abuelo Juan y los hermanos Ignacio, Josefa y Santos, los 4 hijos de su tatarabuelo, Segundo, quienes serían la semilla para el renacimiento del Cabildo, al convertirse en descendientes directos del gobernador. Con el fin de recuperar el legado de aquel árbol genealógico, llegarían los 3 hijos de Juan Balcero, quienes serían Bertilda, Josefa y Segundo, el tataranieto. Su padre Juan aún vive a la edad de 80 años y es el resultado de una tradición familiar que viene de generación en generación. A comienzos del siglo XX y con la llegada del nuevo gobernador después de muchos años, sin contar con un líder indígena, según contaba don Germán Chautá. Los indígenas tenían la tradición de que cuando un gobernador hacía entrega del cabildo, debía hacer un recorrido con el nuevo gobernador. Se decía que la cita era muy temprano en la madrugada, en el límite entre Tocancipá y Sopó, por la parte oriental sobre el filo de la montaña
Desde ahí empezaba un recorrido por senderos y caminos, recorriendo todos los predios e informando sobre familias, propiedades y animales que tuvieran en el sitio de pastoreo, que quedaban en predios que comprendían la entrada al autódromo y el parque Jaime Duque. En el centro suroccidente, cerca a las industrias y envases Hojalata colombiana, estaba situada una vivienda para el cuidador de los animales, y era llamada Caselata, lugar que existía en aquella época, pues en la vereda Malpaso, hoy llamada El Porvenir, también existía otra vivienda. Uno de los últimos que recordaba lo sucedido en aquella época era José Vicente Flautero, quien decía que su principal elemento de identificación como cabildo era la bandera, la imagen y la fe de la comunidad tocancipeña, para lo cual en 1933 se tuvo conocimiento de libros que según don José aún reposan en poder del cabildo, y menciona el nombre del señor Ángel María Botonero y segundo Balcero tatarabuelo, al considerarlos como los líderes que velaban por la comunidad de las dos veredas, Malpaso y Tibitó, lugares donde estaban las caselatas. Allí también se repartían la tierra. En aquel tiempo, los habitantes del cabildo dedicaban la mayor parte de su tiempo a la agricultura, cosechando trigo, cosechando cebada, ayudando a amasar el barro para hacer sus ollas y posteriormente la realización del trueque en los municipios de Chía y Zipaquirá. Solamente hacían trueque en lo que era la sal o traían frutas para que el resto hiciera la labranza. En la parte del municipio donde hoy queda el barrio Tocarinda eran potreros donde los indios cuidaban sus rebaños. Según cuenta segundo Balcero Nieto, en el lugar se encontraba el señor Salazar, quien cuidaba los rebaños que estaban compuestos entre 40 y 50 ovejas, detrás de la iglesia donde queda hoy Famisanar. Además, los potreros en Tocarinda eran el lugar donde se encontraba la única zapatería que había en el municipio. Donde actualmente es el parque principal, existía una pileta de agua y ese era el lugar de castigo cuando algún miembro del cabildo se portaba mal. Lo bañaban con agua fría en horas de la noche. Salía entre las 10:30 y las 11 de la noche de regreso a su casa. A su vez, en el municipio se celebraban las fiestas principales como el Día del Campesino y la fiesta patronal de la Virgen del Carmen del Milagro, que se celebra el primer domingo de octubre. Esa ha sido la tradición de todos los años. También habían ferias, cuando había corrida de toros o cuando vestían con toldos y carpas la plaza de mercado, en donde sacaban ollas con chicha en barriles de madera y también vendían comida, como el caso de las arepas y el ajíaco, durante viernes, sábados y domingos. Después de varios años de lucha por mantener los territorios y las costumbres del cabildo que se habían florecido en el inicio del siglo XX, llegó el año de 1975, poco más de mitad de siglo, y con él empezarían a vislumbrar los grandes cambios y transformaciones que traería la industria para el campo. Y para ello no serían ajenos los habitantes del municipio de Tocancipá, principalmente los miembros del cabildo indígena, que verían cómo la usurpación del sector industrial y empresarial que se empezaba a organizar a mediados de la década del 70 convertiría a Tocancipá ya no en el Valle de las Alegrías del Zipa, sino en la capital industrial del norte de la sabana. Ellos, sin imaginar lo que la industria traería consigo, pues es como en el inicio, cuando llegó el oidor Miguel de Ibarra a conquistar aquellas tierras y por ende a despojar a aquellos indígenas. A la historia volvería a repetirse, a la conocida reforma agraria que no solo afectaría al indígena de Tocancipá, sino a todos los municipios a nivel nacional. Según dice Catalina Tinjacá, miembro del cabildo, el gobierno nacional les decía que iban a parcelar las tierras y luego de parcelarlas les comunicaban que se disolvía el cabildo, porque un cabildo sin tierras no podría haber resguardo que se pudiera proteger. Por lo tanto, se disolvía el cabildo en Tocancipá por cuenta del INCORA, ahora llamado INCODER. La situación fue vivida en el gobierno del último gobernador de aquel entonces, José Vicente Flautero.
y el agravante fue que en su momento sus descendientes no quisieron participar del cabildo. En 1975 dejarían algunos terrenos baldíos que estaban a nombre del cabildo y que quedaban en la parte plana. Por lo tanto, los terrenos donde queda actualmente la zona industrial pertenecían al cabildo y fueron expropiados por la llegada del capitán Jaime Duque, quien en ese entonces, según cuenta Catalina González, contrató a los indígenas para que hicieran el parque, y comenta que cuando terminaron las obras y estuvo construido, despidió a todos los trabajadores, que en este caso la mayoría eran miembros del cabildo y quienes mejor que nadie conocían el terreno, despidiendo al señor Juan Tinjacá, abuelo de Carolina, al igual que a Marcolino Tinjacá y Agustín Soler, entre otros. Pero fueron ellos tres quienes fueron a acampar y opusieron resistencia en aquel entonces para evitar la pérdida del territorio, situación que derivó en amenazas e incluso algunos días de cárcel para aquellos líderes indígenas que lo único que querían era defender su territorio de los intereses particulares del capitalismo, que incursionó de manera fuerte en la región.